Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el primer libro de Samuel. Reflexionamos el capítulo 29. Hoy queremos subrayar uno de estos versículos del capítulo 29, en que se refiere siempre a la exclusión de David del ejército filisteo. Nosotros sabemos que David, un poco más atrás, en el capítulo 26, se sentía perseguido por Saúl, David que se siente perseguido por Saúl. Incluso David le perdona la vida varias veces a Saúl, pero sin embargo Saúl no reacciona, digamos. Es decir, lágrimas de cocodrilo, pero al final Saúl siempre está invadiendo de nuevo. Viene contra David, y contra Peomuñashupe. Y todos estos elementos que nosotros ya fuimos reflexionando, fuimos estudiando. Bueno, aquí al final David en el capítulo 27 decide huir. ¿Por qué? Porque se da cuenta que Saúl y es muy peligroso, en cualquier momento le puede matar. A David se le presenta como alguien que perdona siempre, que se pone a disposición, que escucha, porque es el ungido del Señor. Saúl, sin embargo, al revés. Perdón, todo lo que quiera, pero y contra. Entonces, en el capítulo 27, David pensó, a pesar de todo, Saúl terminará por matarme cualquier día de estos. Es mejor que me ponga a salvo en el país de los filisteos. Así Saúl perderá las esperanzas con respecto a mí. Ya no me buscará por todo el territorio de Israel y habré escapado de sus manos. Luego David, con los 600 hombres que lo acompañaban, cruzó la frontera y se presentó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. David y sus hombres se quedaron con Aquís en Gad, cada uno con su familia. Y David con sus dos mujeres, Ahinoam de Israel y Abigail, la esposa de Nabal, es de Carmel. Saúl fue informado de que David había huido y ya no lo buscó más. Bueno, David decía, pero ahora continúa la historia, ¿verdad? Nosotros sabemos que estando en ese lugar, David también comienza él a incursionar a y después le pidió, justamente dice David, dijo aquí, si quieres hacerme un favor, di que me asignen un lugar en alguna población de campaña para instalarme allí.
como tu servidor va a residir contigo en la ciudad real. Esto es casi como decir, no puede haber dos gallos en un gallinero, pero también todo lo que significa, ¿verdad?, para el pueblo o la ciudad de Aquís, la ciudad donde él mismo lo recibe a David. Imagínense, yo pienso que hasta que hay mucha generosidad, mucha apertura de parte de Aquís al recibir a David. Además, ellos ya sabían, y Aquís conoce muy bien quién es David, y con más razón, porque él es el rey, porque él siempre ha afrontado batallas. David incluso en un momento cuando se escapa de Saúl ya se va hasta Gad. Pero pues más o menos, ahí por abajo es la situación, David tiene que huir inmediatamente antes que le descubran y que lo maten. Y es ahí donde comienza David. Primero se reúne, dice 400 hombres que se le unen. Y así va formando su ejército. Casi como un ejército de aquellos que no querían saber nada de Saúl, un ejército bastante revolucionario en este sentido. ¿Por qué? Y porque ellos dicen que habían huido por la política de Saúl. Na iporãe teoína pe Saúl o esa cajaisha lleva. Na sacan yo gueramba eve. Na iporãe va a ¿por qué? Porque Saúl es muy egoísta. Saúl solamente mira para sí. Por eso es que nosotros solemos reflexionar, ¿verdad? Y decimos que este es un libro, primero es un libro político, y por lo tanto, si es un libro político, es un libro para que lean los políticos. Porque aquí te muestra las actitudes, las actitudes de cada uno de nosotros, y más aún aquellos que tenemos una responsabilidad frente a los demás. Político significa también en tu casa, también significa en tu iglesia, en tu capilla, en tu trabajo. No es solamente lo que asumen, lo que nosotros decimos políticos, ¿verdad? Que en realidad me da politiquero, me anda ahí ni político. Porque político significa cuando uno se preocupa verdaderamente, trabaja, no está ahí entonces de una manera deshonesta o me sabe me vaya por lo ya posee. Bueno, volvemos enseguida con más ñan Yara ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene a nuestro encuentro, como siempre en estos días, el profeta Ezequiel. Ya enduvina el capítulo 18, versículos 1 al 10 y luego el 13b y del 30 al 32. La palabra del Señor me llegó en estos términos. ¿Por qué andan repitiendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron uva verde y los hijos sufren la dentera. Juro por mi vida, oráculo del Señor, que ustedes nunca más dirán este refrán en Israel, porque todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. La persona que peca, esa morirá. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, si no participa de las comidas sagradas en las montañas y no levanta sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, si no deshonra a la mujer de su prójimo y no se acerca a una mujer en los días de su menstruación, si no oprime a nadie, si devuelve la prenda al deudor y no quita nada por la fuerza, si da su pan al hambriento y viste al desnudo, si no presta con usura ni cobra intereses, si aparta su mano de la injusticia y juzga imparcialmente los litigios, si camina según mis preceptos y observa mis leyes, obrando con fidelidad, ese hombre es justo y seguramente vivirá. Bueno, y después continúa la parte negativa. Dice, pero si engendra un hijo ladrón y sanguinario, que hace alguna de esas cosas, ese hijo no vivirá. Y así continúa. O sea que ya a veces, primera cosa que tenemos que tener en cuenta,
que cada uno es responsable de su propia vida. Queridos hermanos, queridos amigos, así muchas veces, si vos así las en duda, llevas ahí, hay pomisa generacional porque el pecado de tu papá, de tu abuelo, de tu bisabuelo, hay ponda yenderico. A ver, ponande. Ustedes habrán escuchado ese refrán. O sea que quiere decir que nosotros estamos viviendo todavía el Antiguo Testamento. Ezequiel, sin embargo, ya abre la responsabilidad personal. Somos responsables cada uno, queridos hermanos, de nuestra vida. Y después te hace todo este elenco, ¿qué es lo que, si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, no participa en las comidas, pero al revés, si es un hombre que practica y que hace qué cosa, es ladrón, sanguinario, hace todas estas cosas, abominaciones que comete, etcétera, etcétera, evidentemente que no puede vivir, dice. ¿Por qué? Y porque, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios en este capítulo de Ezequiel nos está diciendo, vos sos responsable de tu caminar ante el Señor. Así es que, bueno, que ya mañana ya es Anila ya y la culpa a los demás. Nadie tiene la culpa. Sos vos entonces el que tenés que asumir, tenés que reflexionar y comenzar entonces a hacer un camino de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la página y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñandeyara Ñe. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Y nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe e Antiguo Testamento. Reflexionamos el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 30, y vemos primero estos 5 versículos en que tenemos la incursión de los amalecitas contra Siquelac. Cuando David y sus hombres llegaron a Siquelac, los amalecitas habían incursionado por el Negev y contra Siquelac. Habían arrastrado y prendido fuego a Siquelac, llevándose también cautivas a las mujeres y también a todos los que habla allí. Del mismo modo, del más pequeño al más grande, del más pequeño al más grande. O sea que oye, es un gran exilio, es una forma, ¿verdad? Como ellos también en aquel tiempo castigaban como un reparto de botín, que incluso ahí entraban también las personas. Al llegar a la ciudad, David y sus hombres vieron que había sido incendiada y que muchas mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. El autor sagrado, con este capítulo 30, del 1 al 5, lo que está haciendo es ubicándonos ante la situación. Una situación difícil, una situación de rapto. Opéralo esa casa añade. Habemos beuseñandes, vaya pota, vaya pota. Porque apenas hay que por ambas, andas ahí cuentero etea o uaje y nace añecuan se poputota, se va pota bendición, no tiene nada que ver aquí, ¿verdad? Sino que cada uno como mirando un poco lo suyo. Sin embargo, David se da cuenta de esta realidad. Apenas le coronan de nuevo la realeza, el continuar. ¿Qué es lo que hace? No hay un abdicar. Lo primero que hace es entonces mirar, preocuparse del pueblo, preocuparse de la gente. Pero atención, preocuparse no es un populismo, ¿verdad? Un populismo. Algunas veces nosotros podemos mirar, sobre todo en nuestro tiempo actual, que ante cosas tan pequeñas o cosas que en realidad no tendríamos que mirar las cosas materiales como el gran valor, ¿verdad? De repente te dicen, te entregamos una casita, pero vos te vas ahí y esa casita es para tus 2 perritos más o menos y no sé quién, que entra ahí, mi chiquito bebé, entonces, pero después, nosotros mismos queremos engañarnos, porque engañar no vamos a engañar, a nadie le vamos a engañar, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque la realidad, yo diría que ahora todas esas casitas que se reparten así para los pobres, que esto y aquello, entonces ahora vamos a cambiar, ya ponen lo siguiente, eso que nosotros le estamos dando a esa gente, ahora nosotros, ministros, diputados, ya hay coñan de obra, ya hay coñan de obra, aña cambiar la de droga. Es cambiar la dimensión. Pende droga ve todo la imboriajúa. Y esa a mí es igual vagina. O sea, no podemos pues engañarnos. Pero entonces, ¿cómo vamos a solucionar esta cuestión? Y la cuestión hay que solucionar de una manera muy simple y muy sencilla. Honestidad, amor, dejar entonces de hacer simplemente publicidad, pantallazo de estas cosas, ¿verdad? Y hacer bien las cosas, ¿verdad? Dejar de sobrefacturar y hacer las cosas como tienen que ser, etc. O sea, pero eso es lo que la palabra de Dios nos está queriendo, no
insinuar, porque algunas veces algunos me preguntaban, padre, ¿qué es lo que insinúa? ¿Qué es lo que usted insinúa? No, yo no insinúo nada. La palabra de Dios no insinúa. La palabra de Dios te dice cómo se tienen que hacer las cosas, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios, en síntesis, es casi como la matemática. Y incluso hasta diría que es más que la matemática. 2 más 2, 4. ¿Entendiste? No es que te insinúa a ver si es que podemos, tal vez se podría. No. Aquí la cuestión es hacer bien las cosas. Hacer bien las cosas. Pero eso pues significa mucha honestidad. Y por otra parte, ¿saben qué? También tenemos que renunciar a muchas cosas. ¿Por qué vamos a renunciar a muchas cosas? Aupeangola hasideina. Porque yandego tayapuisei. Como antes decía, ¿verdad? Monseñor Rolón, sobre todo, utilizar esa expresión, ¿verdad? No queremos largar la mamadera, monseñor. A ver, algo es cierto. Así que, queridos hermanos, tenemos que pensar un poco. Es lo mismo que aquí nos está diciendo. Sin ninguna insinuación, la palabra de Dios nos dice cómo tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Que soy lo más valioso para ti. Que olvidaste mis pecados, que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin pudo
Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, les saludo a todos ustedes y quisiera pedirles que estén muy atentos a algunas cuentas y perfiles falsos que están apareciendo con el nombre del Padre Víctor Luis Cabañas y también de Ñandeyara Ñe'e. Estas personas lo que están queriendo hacer es estafar a través de nuestros perfiles porque piden luego dinero. Entonces estén muy atentos. Nosotros tenemos nuestras cuentas oficiales y tenemos también nuestros números oficiales. Y queremos que ante cualquier duda llamen a estos números telefónicos de la Fundación Ñandeyara Ñe'e o también el mío privado que siempre está allí apareciendo a través de los medios de comunicación y a través de las redes también. Les agradezco infinitamente todo su apoyo. Que Dios les bendiga a todos. Espíritu divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Espíritu, ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de botono, paz de llanto. Espíritu, ven, luz santísima, penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sol. Lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y Espíritu, ven,
Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, en Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara Ñe'e, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando con el capítulo 30 en realidad, versículo 2. El versículo 2 que queremos hoy subrayar, llevándose cautivas a las mujeres y también a todos los que había allí, del más pequeño al más grande, pero no habían matado a nadie, sino que se los habían llevado a todos, prosiguiendo luego su camino. ¿Qué es entonces lo que el autor sagrado aquí nos está queriendo decir? Cuando Yucayaba Bepe, cuando prosiguió las apenas, ellos se habían encontrado por el Negev y contra Siquelac. Habían arrasado y prendido fuego. Entonces nos está indicando claramente
el hecho de que llevan cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. No solo habían quemado la ciudad, porque ya leímos eso, ya entendimos eso, que quemaron la ciudad. Eso nos decía en el versículo 1. Sino que también se habían llevado a todas las mujeres y a los niños, prisioneros. Se habían llevado a todas las mujeres y los niños prisioneros. Hay un toque de la justicia poética de Dios en todo esto. David había llevado esa misma calamidad a otras ciudades. Esa misma calamidad había hecho ya también David en las otras ciudades. 1 Samuel, capítulo 27, 8, 12. Entonces, 27, 8, 12. Nos dice que David también esa misma calamidad ya había hecho también con otras. Es como decir, David subía con sus hombres y atacaban por sorpresa a los jerusitas, girsitas y los amalecitas, porque esa gente ocupaba el territorio que va de Talán en dirección a sur y hasta el país de Egipto. Bueno, hasta ahí todo bien. David entonces arrasaba el país sin dejar a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Se llevaba ovejas, vacas, asnos, camellos y ropa. Y luego volvía a presentarse ante Aquís. Huye. Entonces ante Aquís se vuelve a presentar. Cuando Aquís le decía, ¿contra quién han incursionado hoy? David le respondía, contra el Negev de Judá, o bien contra el Negev de los Yerasmelitas, o bien hacia el Negev de los Kenitas. David no dejaba que ningún hombre ni mujer fuera llevado con vida a Gad, porque desde allí él podía decir, no vaya a ser que los denuncien, diciendo lo que ha hecho David. Este fue su modo de proceder todo el tiempo en que estuvo en la región de los filisteos. Bueno, es interesante esa presentación. Pero lo ya puede coger upea. Lo ya puede upea. Algo angaña de ya esa o aña gani rayo hina. Se haya poco incursión fuera, vamos a la agüero país fuera. Claro, ahora en este versículo 2, llevándose cautiva a las mujeres y también a todos los que había allí, del más pequeño hasta el más grande. Pero no habían matado a nadie, por lo menos ventaja peoreco, lando yucay a bebé, pero le está llevando como esclavos, es otra manera de matar también, sino que se los habían llevado a todos, prosiguiendo su camino. Y así entonces, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Los apestados que tenían el privilegio de que Roque les hiciera la señal de la cruz sobre la frente retornaban sanos a sus casas, pero a los que no podía atender y morían, los enterraba con sus propias manos. Por eso los habitantes de Piacenza le daban gracias a Dios por haberles enviado a ese santo, ante el que la peste negra se rendía. Pero cuando corrió la voz de que también Roque había contraído la enfermedad, los mismos que pocos días antes le agradecían las curaciones y lo ensalzaban, comenzaron a evitarlo e incluso algunos de ellos intentaron expulsarlo de la ciudad. Entonces, en silencio,
El enfermero, como también lo llamaban, abandonó la población. Se refugió en una cueva de un bosque cercano y sin agua ni comida, su único alimento era la oración. Una tarde, cuando estaba a punto de desfallecer, escuchó un torrente y al salir de su gruta pudo constatar que milagrosamente de una roca cercana estaba manando un grueso chorro de agua cristalina con la que enjugó su sed, y mientras daba gracias a Dios y lavaba las bubas que infectaban su cuerpo, llegó un hermoso perro con un pan entre sus fauces, depositó la hogaza a sus pies, se echó a su lado y comenzó a lamer sus llagas. A partir de ese día el Gosque llegaba puntualmente todas las mañanas con la ración, pero un día su amo, Gotardo Palastrelli, intrigado sobre el destino de ese pan, llegó tras él y al reconocer a San Roque y ver las deplorables condiciones en las que se encontraba, se lo llevó a su casa, lo cuidó con devoción y esmero hasta que San Roque se alivió. Roque, nacido en Montpellier, Francia, a principios del siglo XIV, era hijo del gobernador de la ciudad y comenzó a estudiar en la afamada Academia de Medicina de Montpellier, pero al quedar huérfano abandonó la carrera, repartió entre los pobres su cuantiosa fortuna, vistió un crudo sayal y emprendió a pie una larga peregrinación por todos los santuarios europeos, con la decisión de terminar su recorrido en Roma. Pero al entrar a Toscana, en Italia, se encontró con que la peste negra, recién llegada de Asia, estaba arrasando la población y entonces se dedicó a asistir a los enfermos, a curar a muchos de ellos, simplemente haciéndoles la señal de la cruz sobre la frente, y a enterrar a los muertos con sus propias manos porque nadie quería tocar a los infectados. Así de pueblo en pueblo se fue sanando a los apestados hasta que llegó a Roma, en donde calladamente realizó una labor admirable, pero cuando el brote empezó a ceder y su fama a extenderse por toda la urbe, se escabulló discretamente de la ciudad. Sin tener un rumbo definido, San Roque se fue por entre los pueblos, asistiendo y sanando y enterrando a los muertos, y por donde pasaba dejaba un amplio rastro de milagros, de rostros sonrientes y la sensación de que Dios no abandona a sus hijos, porque siempre tenía en sus labios la oración, el ejemplo y la catequesis de la acción. En ese largo viaje llegó a Piacenza, en donde contrajo la enfermedad y luego de sanar, San Roque se encaminó hacia su ciudad natal, Montpellier, pero de paso por Angera, una convulsionada región que se la peleaban varios señores feudales a orillas del río Maggiore, fue confundido con un espía y recluido en una sofocante y lóbrega mazmorra en la que permaneció varios años sin que nadie se acordara de él. Pero en ese lapso, San Roque se convirtió en el bálsamo para los demás presos. Como era lógico, San Roque se fue apagando silenciosamente y de acuerdo con la tradición murió más o menos en el año 350. Y con él se llevó la peste, porque justamente ese año desapareció este flagelo que mató a más de 75 millones de personas en Europa. Fue canonizado por el Papa Gregorio XIII en 1584. Por eso hoy, 17 de agosto, día de su festividad, pidámosle a San Roque que fomente en nosotros la misericordia para con nuestros hermanos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Una mujer tan bella, llena de bendición, de corazón perfecto que a Dios enamoró. Coronada de estrellas, cubierta por el sol, es luz en las tinieblas y nos llena de amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró, su ejemplo y humildad. Ella es intercesora, es buena conexión, y puedo yo hablarle, todo lo lleva a Dios. Me enamoró, su ejemplo
pero su humildad me enamoró. Su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Siempre ella estuvo atenta a la voz del Señor, ejemplo de obediencia y de verdadero amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró. Su fe y su valentía me enseñaron. Es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo. Así también cantó María. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo. Así también cantó María. Y ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella, y como un sí toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Hey Sánchez, yo me enamoré. ¿Y tú? Con todo el corazón. ¿Qué tal tú, Alex? Yo también me enamoré. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos ya nosotros reflexionando el capítulo 30. Capítulo 30 del primer libro de Samuel, del 1 al 5. Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siquelac, los amalecitas habían incursionado por el Negev y contra Siquelac. Habían arrasado y prendido fuego a Siquelac, llevándose cautiva a las mujeres y también a todos los que había allí, del más pequeño al más grande, pero no había matado a nadie, sino que se los había llevado a todos prosiguiendo luego su camino. Entonces aquí también el hecho de no matar a nadie da un poco
capturada. David, cuando llega con su gente, ellos no dimensionan eso, no saben. Entonces, uy, ¿dónde están? ¿Será que lo mataron? ¿Dónde lo llevaron? ¿Será que lo llevaron a matar afuera? Pero aquí adentro no lo mataron en el campamento. ¿O será que las raptaron, las capturaron? Y la realidad, así como nos dice el autor sagrado, es que fueron raptadas, fueron llevadas. No le mataron, dice, a nadie, sino que son llevados en la cautividad. Y al llegar a la ciudad, David y sus hermanos vieron que había sido indicada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Sus mujeres, sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces, aquí es donde David y todo esto comienzan a sufrir, ¿verdad? A llorar. Comienzan a sentir. Vieron que había sido incendiada. Incluso a lo lejos vieron que algo andaba mal. El humo se elevaba de su ciudad, pero no era el humo de las fogatas para cocinar. Era demasiado humo para eso. Y el humo era demasiado negro. Se preguntaron por qué nadie había venido a recibirlos desde lejos. Imagínense. Se está ahí, Dere Guajiri, Ojina, lleva caneones de Yures, Oreñones, y no. Agradecer, te hago y lleve, venían de ya, porque Yuina, Dere Coeverina. Y sin embargo, al llegar, algo que te da más vida, al ser recibido, la familia, los hijos, la esposa, etc. Sin embargo, nincha guay, ahí ya no me dando guajuibe. Y eso ya les llama la atención tremendamente. Entonces, cuando llegan, se los había llevado a todo, persiguiendo luego su camino. Al llegar a la ciudad, David y sus hombres vieron que había sido incendiada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido también llevados cautivos. Hasta que se quedaron sin fuerzas para llorar. Y esto nos da luego una forma bastante interesante para expresar. Vaya popocoñan de la lleva. Vaya pañandeña ñandupio y coecue. Por eso es que apenas vieron que había sido incendiada. Ustedes saben lo que significa eso. Te encontrás ahí con una realidad tuya en que tu casa, tu familia, o sea, todo eso incendiado. Porque ya pues, entonces sus mujeres, sus hijos y su hija habían sido ya aquí puestos delante, como decir, en bandeja, ¿verdad? Porque cuando no se llama Urso Pucayana, o Apaguazú. Eso también pasa cuando llega Jefté. Eso habíamos estudiado en el libro de los jueces. Porque Jefté, después de haber luchado también justamente contra los amalecitas, él entonces va triunfante y va entrando y contentísimo como para entrar a su casa. Pero era luego una tradición por la pinta, y eso es un poco lo que uno puede pensar. Aquí está viniendo mucha gente, soldados, más David. Entonces ellos que están viniendo, ni perdedores ni victoriosos, porque Oñembo payentes y ve la jogabe. Porque está el peligro, decía, estos son israelitas. En cualquier momento se pueden poner contra nosotros. Ya pueden decir que tojonte y ve. Allá pues estaba de tranquilo mona. Bueno, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.